que nos acompaña hoy con un tema fundamental para todos los mexicanos. Impunidad, sí, la circunstancia de no recibir castigo de un delito. Aquí muchas veces no la paga quien la hace. Y hablar de Estado de Derecho, este principio de gobernanza en el que todos, personas, instituciones, entidades públicas, al igual que privadas, incluido el Estado mismo, estén sometidas a las leyes. Con un grupo de especialistas platicaremos cómo está la impunidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Comenzamos. Participe, sígame en Twitter, @GustavoRentería. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompaña, como desde hace más de 16 años, a través del 34.2 Abierto Digital. Un saludo a quien nos sigue a través de la Agencia Mexiquense de Noticias, Mexiquense Televisión, 34.2 Abierto Digital, sistemas de cable, sistemas satelitales, y bueno, ahora a través del streaming en cualquier parte del mundo, tabletas, teléfonos, pantallas inteligentes, y un saludo muy en especial a nuestros paisanos que nos siguen por Mexicanal en varias ciudades de la Unión Americana. Saludo con afecto y respeto al director de SIJA México. Es un despacho de origen español con gran presencia en Iberoamérica, y pues lo dirige, lo preside Ricardo Chacón, a quien le ruego, ahí está, lo estamos viendo ya en pantalla. Te saludo con afecto, Ricardo, buenas tardes, noches. Ahora sé que en Miami, en la Florida, gusto en saludarte. Hola Gustavo, mucho gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación, es un honor siempre platicar contigo y tu auditorio. Yo tengo una idea que tú y yo hemos compartido en público y en privado, de que nuestra estructura, nuestro andamiaje jurídico es muy bueno, constitución, leyes, códigos, reglamentos, pero la bronca es que pues no lo respetamos, y hablo de los ciudadanos, muchas veces el MP y el Poder Judicial, jueces, magistrados. No está mal la ley, sino que no la aplicamos bien o no la hacemos respetar. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, Gustavo, comparto la opinión. Fíjate que nuestra ley, nuestro sistema jurídico es muy bueno, está muy bien diseñado, tiene buenas normas, desde luego todo es perfectible, todo es mejorable, pero el problema de la impunidad, el problema que tenemos de falta de Estado de Derecho en nuestro país, no pasa, o por lo menos no pasa en una primera instancia, por la redacción de nuevas leyes o por una crítica directa a nuestro sistema jurídico que me parece que para arrancar está muy bien. Nuestro sistema de justicia penal acusatorio habla de que tú tienes que denunciar, después se sigue una investigación, se abren carpetas de investigación, y de acuerdo a ello se le entrega al Poder Judicial, a un juez, para que dicte sentencia absolutoria o condenatoria. Existe la percepción, Ricardo Chacón, de que atrás de todo eso, levantar el acta, abrir la carpeta, llaman a comparecer, pruebas, hay muchísima corrupción, mucha tranza, que va al bote el más pobre, el que no se puede defender. Es una percepción terrible de los mexicanos. Pues por ahí pasa, Gustavo, efectivamente, todo este problema de la impunidad. Lo que acabas de señalar, importantísimo, la pérdida, los mexicanos consideramos que ir a levantar una denuncia después de que hemos sido víctimas del delito, consideramos que es una pérdida de tiempo. Consideramos que no vamos a lograr nada, que vamos a perder tiempo, o no confiamos en la autoridad. Fíjate, solamente el 10%, 1 de cada 10 personas solo confía en las instituciones de justicia. O sea, nadie confía en las instituciones de justicia. Entonces, ¿por qué voy a denunciar y para qué voy a levantar una denuncia o con el Ministerio Público si no confío en ellos y además voy a perder mi tiempo? Eso explica, Gustavo, déjame darte otro dato, eso explica por qué de cada 100 delitos que se cometen en nuestro país, solamente 6 delitos son denunciados. Y algo más aterrador, de estos 100 delitos, de cada 6 delitos denunciados, solamente se resuelven 14.
Eso significa que solo el 0.9%, o sea, ni siquiera el 0.9% de todos los delitos que se cometen en nuestro país tiene la posibilidad de ser resuelto. Entonces, imagínate estos números son trágicos, Ricardo. O sea, la gente no va a denunciar porque no confía en sus instancias investigadoras y sabe que no va a haber una sentencia a su favor. Entonces, mejor deja pasar el asunto. Y esto es, pues, oro molido para el delincuente. Oro molido para el secuestrador, oro molido para el asaltabancos, oro molido para el que pide derecho de piso, porque sabe que no le va a pasar nada. Pues si yo soy un delincuente y sé que tengo la posibilidad 0.9% de que me procesen, pues el volado me lo aviento, ¿no? Gano más, lo que asaltando pierdo es bancos, claro. La posibilidad es mínima, la posibilidad de que me agarren. Y luego, fíjate, Gustavo, una vez que me agarran, me procesan, luego hay tales facilidades y tal nivel de corrupción que incluso siendo sentenciado, o sea, incluso estando dentro del 0.9% que acabamos de comentar, puedo salir relativamente rápido, fácil, o vivir muy bien el poco tiempo que me queda en la condena. Entonces, pues, ¿por qué no, no? Pues, ¿por qué no? Hay tierra fértil para un Estado de Derecho totalmente inexistente. Entonces, podríamos decir que el grave problema es corrupción dentro del sistema de justicia mexicano o una impunidad de la cual ya conoce, ya ha experimentado el delincuente. Sí, la impunidad es total, a tal grado que la conocen, ya saben incluso las consecuencias, ya sabemos cuáles son el peor escenario, y vale la pena. Y no solamente, mira, tocas de mencionar delitos de alto impacto, pero vamos a analizar un poquito más cuál es el problema en nuestra sociedad. No solamente son esos delitos que desde luego, vamos hasta por una infracción de tránsito. O el robo de un teléfono inteligente. Robo de un celular, el robo de un carterista en la calle, tú vas caminando y llega un par de asaltantes, hombres, mujeres, como sea, te sacan la cartera, los acusas con la policía que está en la esquina, no pasa nada. Entonces, el problema es mayúsculo, y decía, si lo trasladamos a la sociedad, nuevamente no hablamos de delincuentes, impunidad en general, pues no pago impuestos, me violo todos los reglamentos de tránsito, desde ahí pasa. Desde ahí a todo el nivel de reglamentos y leyes, y eso nos puede explicar de alguna manera el problema tan profundo que tenemos en nuestra sociedad. Y esto que de lo cual tú estás ahorita en Miami, Florida, Ricardo, a mí me duele mucho porque yo inclusive he hecho reportajes en la frontera, conozco muy bien la de Sonora con Arizona, y cuando llegas a la línea donde está el oficial de las aduanas norteamericanas, te sientas derecho, bajas el volumen, apagas el cigarro, guardas la torta, escondes la cerveza que venías tomando, porque sabes que ahí o te quitan la visa o no te dejan entrar a los Estados Unidos. O sea, lo que te quiero decir es que allá sí se aplica la ley. Y entonces, como hay consecuencia a la violación de esta, la cumples. Aquí como por una lana, si te pasas un alto, vas borracho, lo puedes resolver, la gente no hace nada por portarse bien, permíteme el término muy coloquial. Sí, totalmente, tienes razón, es cero tolerancia a la falta de cumplimiento de las normas, por más mínima que sea. Es que si tú violas una y luego otra y no pasa nada, pues entonces nos convertimos en lo que desafortunadamente vemos en nuestro país. Pero aquí tú manejas 10 millas en exceso de límite de velocidad y te pone una multa de $200, $300. O sea, es una multa cara, no hay ninguna posibilidad, ni se te ocurra intentar sobornar al policía porque te va todavía peor, te meten a la cárcel literalmente. Entonces, aquí mejor cumples porque sabes que no hay posibilidad de que salgas impune de cualquier sanción, por más mínima que sea, repito. Y ahí está unas claves que explican el éxito del país.
Una pregunta final, Ricardo Chacón López Velarde, director de ESIJA México. Tú estás entre los Estados Unidos, España, en particular Madrid, donde está la sede de tu despacho, y nuestro país. ¿Qué se dice en Estados Unidos y en Europa de México en cuanto a esto? Es muy fácil sobornar a un juez, es muy fácil llegarle a un magistrado, ahí no se respeta la ley. Esto lo escuchas y seguramente te duele, ¿no? Es muy triste, Gustavo, escucharlo e intentar dar una explicación, sobre todo en los países que acabas de mencionar, en donde el Estado de Derecho, el nivel de impunidad, el Estado de Derecho prevalece y el nivel de impunidad es mucho más bajo que el que tenemos en nuestros países. Entonces es difícil explicarlo porque uno como mexicano pues siempre está orgulloso de su país, queremos ver a nuestro país crecer, queremos competir con estas potencias y nos enfrentamos con este tipo de situaciones que efectivamente pues hay que dar una explicación y a veces es triste. Ricardo, aprecio mucho que te hayas tomado unos minutos en Miami, en la Florida. Buen regreso a Madrid y aquí un saludo desde tu México. Cuídate mucho. Saludos. Un abrazo, Gustavo. Gracias. Adiós. Es Ricardo Chacón López Velarde, el director de ESIJA México. Voy a platicar más adelante con Jessica González Hermosillo y con Denise Smith y vamos a concluir con Fernando Xu. Te aviso, regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos platicando con un grupo de especialistas sobre impunidad, sobre Estado de Derecho, cómo nos ven desde el extranjero en materia de justicia, y gracias a Ricardo Chacón López Velarde, el director general de ESIJA México, que nos haya tomado la comunicación desde Miami, en la Florida. Muy difícil contactarlo porque él es un abogado entre México y Madrid, pero afortunadamente tuvimos suerte. Ahora saludo con afecto, con respeto, con muchísimo cariño, con especial cariño, con la licenciada Jessica González Hermosillo. Ella es abogada y bueno, pues a lo largo de su vida como dama de leyes, tiene mucho que decir en torno a este Estado de Derecho y la impunidad que vivimos. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muchas gracias, Gustavo, a ti y a toda la gente que te acompaña y que te escucha, todo tu auditorio, pues les agradezco la oportunidad de poder platicar hoy con ustedes. Y tú que redactas denuncias, demandas, tú que vas a los tribunales, estás de cerca con los ministerios públicos, te apersonas con los jueces, bueno, lo que nos puedes platicar en materia de Estado de Derecho e impunidad, ¿verdad? Es tristísimo porque además te voy a decir, va más allá de eso. Es una situación en la que todos se corrompen, desgraciadamente. Yo tuve que ver, no muy cercanamente, con Hernández Alcocer, este personaje que murió apenas y que fue la nota durante mucho tiempo por lo sucedido con su ex esposa. Esta persona, ¿y por qué lo saco a colación? El que lo acusaron, bueno, no pagó nada por el asunto porque no fue sentenciado, que mató a su esposa en el Suntory de la Colonia del Valle. Correcto. Estamos hablando de una persona que tenía litigando durante décadas en nuestro país y resulta que no era abogado. No, entonces, pero no requieres una cédula, pero ¿a poco no te la piden en el Ministerio Público? A eso es en el Ministerio Público o cuando estás en juzgados civiles, familiares, lo que sea. Lo primero que te piden es tu cédula. Si no, no puedes ser parte de la audiencia. O sea, tan grave como dejarte operar por un médico que no es médico, exacto, ¿verdad? Exacto, idéntico. Entonces ahí es donde, como abogado litigante, te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? O sea, a todos los demás, ¿no? O aquellos que actuamos apegados a derecho, conforme a la ley, lo primero que hacemos es entregar esa cédula, no otra identificación. Tiene que ser la cédula profesional en la que tú puedes demostrar, más bien demuestras que eres abogado y por eso estás ahí, ¿no? Oye, abogada, recuerdo que muchos colegas periodistas en sus distintos programas periodísticos te buscaban porque platicaste una anécdota de cómo resolvía este personaje hoy fallecido, cómo resolvía los casos, más allá de documentos, pruebas, que entiendo que de ahí se basa un juez para dictar sentencia. Platícanos cómo litigaba este personaje que habla precisamente de esto, de violación al Estado de Derecho y de la impunidad. Esta anécdota que yo te escuché en radio, me encantaría que se la repitieras a nuestro auditorio de la televisión. Pues lo que hacía el señor, el modus operandi, ¿no? Era justamente citar a la contraparte en algún restaurante. En el caso en concreto mío, fue ese mismo Suntory en donde
sucede el suceso con su exesposa, justamente ahí, idéntico. Pistola en mano, esta pistola con brillantes, oro que pone en la mesa, ¿no? Y es así como él negociaba y te decía las cosas como iban, ¿no? A mí me contrataron porque esto va a salir sí o sí, ¿no? Y así es como se presentaba en los juzgados. Ahora, yo nunca lo vi litigando, sí se presentó en el asunto en el que nosotros llevábamos y que éramos la contraparte. Él se presenta, así es cierto que le dijo al juez, desconozco porque se encerró con él. Lo que sí te puedo decir es que este juez, pues excelente, porque él se mantuvo en lo que había dicho, que era al final del día darle el beneficio a la que era mi clienta, madre de 4 hijos, no se dejó amedrentar por este personaje, ¿no? Pero que además, vuelvo a lo mismo, sin ser abogado, se presentaba como abogado, ¿no? Entonces, vaya, ahí es donde dices, ¿y cuántos más como él no hacen esto? ¿Y cuántos años no lo hizo? Porque además él lo presumía, ¿no? Él decía que era abogado de tal y de cual, y nos venimos a enterar a raíz del tema de la esposa que tenía cédula de abogado hace 5 años o menos, ¿no? A ver, Jessica González Hermosillo, tu condición de mujer para ser abogada, el tema mercantil, el tema civil, pero en temas penales, en temas civiles muy fuertes, como este que nos estás platicando, la circunstancia de ser mujer es dura para una abogada en México. Absolutamente, absolutamente. Cada vez menos, cada vez hay más conciencia, cada vez hay más respeto a la equidad de género, pero sí es una cuestión muy compleja. Vaya, es tan compleja que a veces si en el equipo vemos mujeres y hombres, se dirigen a los hombres más que a las mujeres, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no solo los jueces o los magistrados, incluso la contraparte, los abogados de enfrente, en fin, sí es un tema que ha causado pues, que las cosas son mucho más complicadas para una persona, una mujer que está tratando de litigar, ¿no? Aunque sin duda no tiene nada que ver a lo que se vivía en el pasado. La verdad es que las mujeres han abierto brecha para las que estamos ahorita en esta situación, ¿no? Ahora, impunidad. Quien la hace la debe pagar. Y hay una percepción ciudadana, licenciada González Hermosillo, de que aquí haces muchas y no pagas ninguna. Pongo ejemplos sencillos. Aquí se mató un candidato a la presidencia de la República y hoy hay una percepción de que quien está en la cárcel quizás no es la persona que disparó. Y no sabemos a ciencia cierta, tú y yo éramos unos chamacos en aquel momento, Jessica, bueno, quizás tú no habías nacido, pero hay una percepción de que hoy por hoy, a muchos años de distancia, estamos hablando de una elección para candidato a la presidencia o para la primera magistratura. No sabemos quién fue el autor intelectual. Y esto habla de que ni siquiera en estos magnicidios que podemos esperar del compadre, del familiar, del hijo, del esposo, ¿qué podemos esperar cuando estos casos, diría el presidente en su idioma, machuchones, no conocemos la realidad? No se hace justicia. No, es que además, y justo estaba escuchando a tu invitado anterior, y lo que él decía, y lo decía con mucha razón, como precisamente existe este tema de impunidad, las personas no van a denunciar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos delitos pasan y nadie se entera porque la víctima prefiere no denunciar por flojera, por miedo, porque además te voy a decir algo, también tú llegar al Ministerio Público a denunciar algo es perder 8 horas de tu día o más. Claro. Si es que el Ministerio Público, que además tienen una carga de trabajo brutal, te puede atender, ¿no? Entonces, también es toda esta situación en la que están excedidos, porque también eso hay que decirlo. Los jueces están excedidos, los secretarios están excedidos, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas, todos están excedidos de trabajo. Es una brutalidad lo que les llega. Entonces también es complicado, ¿no? El mal llamado policía judicial, ¿no? Ahora es el policía de investigación, ¿no? Sí. Cumple la orden de aprehensión que obsequia un juez y la percepción es siempre y cuando el abogado se caiga con una lana. Mira, ahí vive, aquí vamos a esperarlo, yo invito las tortas. Así es. Voy a inventar una cifra, ¿no? 2,000, 3,000, 5,000 a cada uno y ahí está. Qué asco, ¿no? Qué asco porque va al bote el que menos se pueda defender, el que menos tiene dinero, el que no tiene elementos para poder
en contra de ese tsunami de corrupción, poder decir basta, y el que sí lo tiene, no lo detienen y nunca paga la pena. 100%. Entonces sí es un tema en el que como abogado, un abogado que está pegado a derecho, que actúa conforme a la ley, sí frustra mucho. Sin embargo, vaya. Esa es la palabra. Sí. Es la palabra frustración del abogado. Así es. Y de los clientes y Así de es. todo mundo, ¿no? Claro. Así es. Pero ahora sí, ¿qué es lo que hay? Y hay que mejorarlo y hay que trabajarlo, porque si seguimos tolerando este tipo de situaciones, si no las evidenciamos, si no las denunciamos, pues esto va a seguir así, ¿no? Y no es un tema de PRI, PAN o PRD o Morena, es en todos lados, ¿verdad? En todos los estados, tú litigas en toda la República. Y no tiene nada que ver con, ahí sí, no tiene nada que ver con cuestiones de partidos políticos, porque, a ver, si bien evidentemente tienen relación, pero el Poder Judicial también se cuece aparte, y el Poder Judicial también tiene sus bondades y también tiene sus efectos, ¿no? Entonces sí es una situación, te digo, muy complicada. A mí me tocó en pandemia ir a los tribunales, las condiciones de las personas que trabajaban ahí, del personal que estaba ahí, eran tristísimas, en el sentido que no tenían ni cubrebocas, en lugar de tener, no sé, mamparas que los separaran a unos de otros, tenían unos plásticos. O sea, también ahí es donde dices, híjole, así como las personas deben de tener mínimos estándares no dignos para poder hacer un trabajo adecuado. Entiendo que tú como abogada no puedes litigar en otras partes del mundo, pero conoces muchos tribunales en la Unión Americana, en Europa, en Asia. ¿Qué dirías comparándonos con ellos, cómo estamos nosotros en materia de Estado de Derecho e impunidad? Con eso concluimos, licenciada González Hermosillo. Desgraciadamente mal. O sea, sí es una situación lamentable la que vivimos en este país, y sí hay unos excesos que nos llevan a justamente tener esta percepción correcta de que hay impunidad, muy pocas veces se alcanza la justicia, y sobre todo, y esto también es un tema, no hay una cuestión de rapidez. La justicia debería de ser pronta y expedita. Y aquí no pasa eso, ¿no? Pueden pasar, para que le reclames a quien te corrió de manera injustificada, pueden pasar 10, 15 años para quizás que la autoridad lo haga cumplir con lo que marca la ley. Abogada González Hermosillo, te mando un beso respetuoso. Gracias de verdad por haber aceptado. Gusto en saludarte. Abrazo. Gracias. Adiós, Jessica. Voy a programar avisos y regreso con una muy activa dama que es de la sociedad civil, pero que se ha convertido en una activista de verdad. Me refiero a Denise Smith. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Gracias por tus comentarios en Twitter, @GustavoRentería. Gracias por seguirme. Gracias por entrar a esta nueva plataforma. Bueno, mejor dicho, por entrar a la plataforma, a mi cuenta. Y gusto en saludarles, de verdad. Qué bueno que están con nosotros, amigos de Mexicanal en los Estados Unidos. Gracias por sus múltiples opiniones. Bueno, Denise Smith es doctora en psicología, es investigadora forense, es una activista ciudadana y bueno, sabe de lo que estamos hablando. Estado de Derecho para muchos podrido e impunidad, porque algunos dicen que está por arriba el problema de la corrupción en México. Oh, el grave problema de México la corrupción, no, es la impunidad, que aquí se puede hacer muchas cosas sin pagarla. ¿Cómo estás, Denise? Me da mucho gusto saludarte y de verdad gracias por aceptar esta conversación. Te mando un beso respetuoso. Igualmente, es un gusto y un placer estar aquí con tu audiencia, sobre todo hablando de un tema que es como una pandemia en este país y del que poco se habla. En verdad, muchas gracias. ¿Qué es esto de ser investigadora forense? Ok. Yo soy psicóloga e investigadora forense. Hay psicología forense. La gente cree que el forense nada más es el médico que abre cadáveres. Definitivamente no. Los psicólogos forenses nos dedicamos a demostrar al juez en un litigio las consecuencias psicopatológicas, o sea, los trastornos, lo que sea derivado de una victimización por algún delito. Entonces, las víctimas, para que puedan realmente ser compensadas, pues evidentemente tienen que demostrar que sufrieron un daño en su persona, como puede ser... Tú llevas las pruebas, pues. Yo llevo las pruebas con su defensa,
y se muestran frente al juez. Y bueno, regresando al tema que la persona que me antecedió, que decía que pues esta carencia que se tiene de en los juzgados, más la gran corrupción, pues es un caso, es un tanto complejo y por tanto tenemos que estar pues muy preparados y hacer dictámenes muy fortalecidos para evitar que las víctimas sean revictimizadas, que eso es algo... A ver, llevas todas las pruebas, llevas toda la documentación, llevas científicamente la comprobación de lo que tú dices. ¿Y hay corrupción también así? Por supuesto que sí, porque por ejemplo, los jueces lo que hacen es que yo soy perito privado, pero hay peritos de la fiscalía. Los peritos de la fiscalía no son peritos ni siquiera, no son psicólogos ni siquiera clínicos, los sacan apenas de las academias de psicología de estas, a veces muchas de ellas patitos, les pagan una miseria, pobrecitos, no les dan instrumentos para que puedan trabajar, siguen haciendo la figura humana para todo, y además no tienen instrumentos validados científicamente. Sin embargo, nosotros como peritos privados que tenemos, pues hacemos tal cual toda una tesis de investigación con cada uno de los casos. Aún así, se privilegia el trabajo de los de la fiscalía porque pertenecen justamente al sistema. Entonces, ahí se presta mucho para que esas, pero son unas porquerías de peritajes lo que entregan, en verdad no tienen ni pies ni cabeza, copy-paste de Google Maps. Yo a veces soy perito en discordia, que me toca mucho hacer una evaluación de estos peritajes, es por eso que los conozco muy bien, y tristemente los que toman en cuenta los jueces son estos peritajes que pues no están protegiendo a la víctima, simplemente están cumpliendo con un requisito del tribunal. Tienen dame un ejemplo, ¿por qué lo echan para atrás? ¿Una coma? Claro. ¿Un acento? ¿No? ¿Cuál es la manera de poder decir lo que nos presentó la doctora Mir está mal hecho para ayudar a la contraparte? Pues, ¿dónde radica la corrupción? En mí no me dicen que está mal hecho, simplemente privilegian el otro. Jamás yo he tenido que descalifiquen uno mío, afortunadamente, porque el mío sí trae método científico, pero privilegian el otro, porque es por parte de la fiscalía. La ventaja ahora que tenemos nosotros es que existen los juicios orales. Entonces nos da la oportunidad a nosotros de poder presentar y poder hablar de todo lo que se encontró en la víctima en este análisis, en este estudio, esta investigación, porque es una investigación. Entonces, ahí es donde a nosotros nos da la oportunidad de que el juez nos escuche. Y yo he ayudado, en este caso, me ha servido a mí muchísimo, porque hay en ocasiones que me encanta, porque los jueces no es que no quieran, es que muchas veces desconocen estos temas. Y yo he tenido jueces muy interesados en conocer psicopatología forense, y es más, he tenido jueces que están escribiendo durante el juicio, porque quieren saber exactamente para juzgar mejor. Sin embargo, cuando son todavía estos juicios en donde todo es con papel, se presta mucho más a la corrupción. Aunado, yo trabajo mucho para defensa de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales y también de mujeres. Entonces, como trabajo con niños, este trabajo tiene que ser muy delicado. Desgraciadamente, todavía hay condiciones para los niños que no son... que no toman en cuenta el cuidado para que un niño no sea expuesto a un ambiente de adultos, en un ambiente en donde se le revictimiza, y también las mujeres que acaban de sufrir una violación, acaban de salir una relación de violencia, pues tienen que tener un ambiente muy cuidado, y sin embargo hoy, además de la brutal corrupción, además de la carga tan grande de trabajo, una misoginia espantosa dentro de los juzgados. La mayoría de los juzgadores son hombres, desgraciadamente, y además el tema de los espacios, en donde no se cuidan estos espacios. Los primeros respondientes muchas veces no están capacitados para tratar y trabajar con una víctima y saber cuáles son los primeros auxilios psicológicos, y llegan a lastimar más. Luego no sabemos si lo que presenta la víctima es derivado de la victimización primaria o de todo el sistema, cómo lo trató, cómo fue llevándolo paso por paso en los interrogatorios, en la falta de capacitación, si esto no es derivado del maltrato. Oye, doctora, quiero subrayar lo que has dicho de los juicios orales. ¿Tú crees que en este nuevo sistema penal acusatorio, donde la oralidad llegó para quedarse, ya no hay tanto papeleo,
¿crees que ahora ustedes al presentar pruebas persuaden de manera más sencilla? Persuadir no es engañar, persuadir es que pueda comprender mejor el juzgador. O sea, ¿tú crees que es un avance fundamental? Porque esto es verdaderamente novedoso, doctora Amid. Es una maravilla, en verdad. A mí me gusta mucho porque se puede explicar, todo lo que estoy explicando, por ejemplo, aquí, se puede explicar de una forma muy sencilla al juez y sobre todo tenemos que llevar todo el fundamento de lo que estamos diciendo. Como tal investigación dice, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, si yo tengo una víctima de abuso sexual, la evaluación que hice y la psicopatología que yo encontré en esa persona es compatible con este fundamento científico. Y entonces eso ayuda a que el juez comprenda lo que es el fenómeno que yo le estoy explicando, que no es lo mismo que leerlo. Por otro lado, también, en las contrapartes, digo, yo he tenido la contraparte, la persona que no soy esa parte, o sea, hace cuenta que es la defensa del acusado, también en el momento en que a mí me empiezan a cuestionar, para mí es más fácil el poder exponer toda esta información que lo poco a lo que se reduce tal vez una explicación en papel. Ok, doctora Amid, el Estado de Derecho se mide en todo el mundo. Y desgraciadamente, así como el tema de la percepción de la corrupción, cada año, durante mucho tiempo yo que conduje noticieros, teníamos que dar a conocer el Estado de Derecho, la percepción va bajando. O sea, de verdad, nos estamos peleando los últimos lugares. Esto es catastrófico, ¿no? Aleja inversiones. Ya nos decía el licenciado Ricardo Chacón, pues la gente ya no se acerca al Ministerio Público. ¿Para qué denuncio si no va a pasar absolutamente nada? Ahí ya me asaltaron y me van a volver a asaltar en el MP. Hay una percepción de que los juzgadores se van al mejor postor. Híjole, esto que estoy diciendo de verdad me pone la piel chinita, me duele mucho, ¿no? Pero es una realidad. Desgraciadamente es una terrible realidad. En el caso de crímenes, particularmente contra niños, niñas y adolescentes y mujeres, hay un 98% de impunidad. Lamentable, no solo por lo que bien comentas tú, sino que los ministerios públicos en muchas ocasiones van poniendo trabas, te van tratando de una manera bastante, bastante grosera, con la finalidad de que desistas de tu denuncia para tener menos trabajo. Y esto es una realidad, esto es un hecho que muchos comentan. Luego, por ejemplo, en el caso de los peritos, que es con los que yo trabajo, porque también capacito a peritos en el INACIPE, es el Instituto Nacional de Ciencias Penales que pertenece a la FGR, y ellos me platican, Denise, tengo que sacar 500 periciales. O sea, es imposible ese trabajo. Hace falta mano de obra, hace falta capacitación. Hay mucha gente muy buena ahí que quisiera hacer bien su trabajo, pero no hay manera. Es inhumano eso para los periciales, perdón, para los peritos. Sin embargo, también en el caso de cuando son víctimas infantiles, muchos padres no quieren exponer a sus hijos, porque tú conoces las oficinas del Ministerio Público, los tribunales también donde se les hacen a los niños. En la Ciudad de México, el tribunal tiene un excelente equipo de psicólogos, y aquí sí lo voy a mencionar, porque Mariana Cascajar es la directora de psicología del tribunal, se ha encargado de poner muy buenos psicólogos y además poner un ambiente muy favorable para los niños, muy didáctico, pero hay otros espacios que no llegan ahí, que a los niños se les victimiza terriblemente, y cuando tú como padre ves una situación así, en verdad te desistes. Entonces, y muchas veces en estas ocasiones, al solo pensar, yo también a mis clientes cuando llegan conmigo en un caso donde es un crimen, como es el abuso sexual o la violación, yo tengo la obligación de asesorarlos en cuanto a todo lo que va a pasar en el proceso. Y peor aún, que ya pasas el proceso, te revictimizan. Ahorita ya viene un concepto que se llama jurisprudencia terapéutica, justamente para cuidar este proceso, pero todavía falta muchísimo en México. Pues bien, ya que pasaste todo esto, al agresor no le hace nada, da una mordida, queda fuera, y ya la persona a la víctima original, se queda mucho más lastimada. Es por eso que el sistema de justicia, lo voy a poner entre comillas,
pues podría ser Es una la tragedia. peor pesadilla para una víctima. Es una tragedia, y cuando hablas de mordida, entiende desgraciadamente todo el auditorio que nos está siguiendo a través de la televisión. Doctora Amit, te mando un beso respetuoso y gracias por participar en este programa que ha captado gran auditorio, porque todos somos parte del problema. También creo que todos somos parte de la solución, pero es nuestra triste, muy triste realidad. Te mando un beso respetuoso, gusto en saludarte. Igualmente, a la orden, un abrazo. La doctora Denise Smith. Vamos a cerrar con Fernando Schutte después de estos avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Aprecio sus mensajes a través de la plataforma Twitter en la cuenta @GustavoRentería. Primero con el maestro Ricardo Chacón López Velarde de Écija México, con Jessica González Hermosillo, abogada, con la doctora Denise Smith. Y ahora cerramos con mi gran amigo, a quien respetamos y queremos mucho, ya es conocido aquí en Mexiquense Televisión, Fernando Schutte, que yo lo considero un activista. Es un personaje que, más allá de su actividad empresarial, buen padre de familia, pues es un hombre que ha estado siempre en la lucha desde la trinchera ciudadana, pues buscando que no haya impunidad, que no se viole el Estado de Derecho, de que ya va hasta los secuestros, que ya nos dote de seguridad la autoridad, etcétera, etcétera, y mil etcéteras. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte. Buenas tardes, noches. Gustavo, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte también. Buenas tardes, noches. Oye, mi querido Fer, con estas cifras de que la gente de cada 100 delitos únicamente va a denunciar un 3-4% y se hace justicia en uno, híjole, es luchar contra un monstruo de millones de cabezas, y tú ahí con unos guantes de box, es muy complejo. Sí, Gustavo, mira, desgraciadamente esto viene desde hace muchísimos años, y bueno, la verdad es que todos pensamos que con Fox las cosas cambiarían, y no solo no cambiaron, sino que empeoraron, y con los presidentes subsecuentes ha sucedido exactamente lo mismo. Hoy por hoy está pasando lo mismo, cuando también había una gran parte, un gran porcentaje de la población creyendo que el presidente López Obrador iba a terminar con este tema de impunidad. Es un círculo vicioso de impunidad, corrupción, en fin, es lo mismo, y por supuesto no tenemos un Estado de Derecho ni para un lado ni para el otro, es decir, ni para los ciudadanos ni para las autoridades. Hay que ver las vejaciones al ejército, ¿no? Sí, ya cuando no se respeta ni a este hombre uniformado con su metralleta, ¿qué puedes esperar tú como ciudadano? A ver, Fernando, algunos debaten, conozco tu respuesta, pero quiero provocarte, de que aumentando las penas bajamos los delitos. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, sí es cierto, pero el problema no es ese. El problema es que de todas maneras los delitos quedan impunes. Es decir, por más que se incrementen las penas, hay mucha gente que dice, bueno, que no se incrementen, nada más que se cumpla con las penas en este momento, ¿no? Que deberían de darse. Pero tenemos un sistema de justicia absolutamente podrido, Gustavo. A ver, desde el secretario de acuerdos, los jueces, te puedo decir que el Estado que guarda la parte civil, penal, familiar, ¿no? La parte familiar es un drama, porque llevan los juzgados trabajando, pues, probablemente la quinta parte del tiempo desde la pandemia, y se pierden expedientes, cerraron porque estaban digitalizando, y mientras los menores ahí quedan a la deriva. Bueno, de Dios, ¿no? A la deriva. Y bueno, en la parte penal es terrible la cantidad de gente que tenemos en los reclusorios por traer, no sé, 5 cigarrillos de marihuana. Hombre, no merece la pena, ¿no? Oye, Fer, y en el tema laboral, empleados que fueron corridos de manera injusta y ya pasaron 5, 6, 7 años y no saben qué pasó con el asunto, ¿no? Porque el poderoso empresario pagó, sobornó al ¿cómo se llama? El que va a entregar los documentos, el actuario. O sea, hay una corrupción en todas las áreas. Ya pasaste por el mercantil, familiar, penal, pero también en el laboral. Sí, pero es en el que menos, Gustavo. Increíblemente es en el que menos, donde las cosas están bastante más ordenadas. Pero el sistema de justicia es una mugre. Es una mugre de la cual participamos todos los que hemos demandado, por ejemplo, porque
para empezar con los abogados, ¿no? Que necesitan siempre 10,000 pesos para copias y luego hay que, hay que darle dinero al secretario de acuerdos, al juez, al no sé qué, a la secretaria, y dádivas por todos lados. Sí, aceite, le dicen al cliente, vamos a aceitar a la autoridad, para el Chesco, para la TOR, es increíble, ¿no? Sí, es absurdo, es absurdo. Y bueno, en la medida que esto no cambie, pues el país seguirá teniendo la terrible inseguridad en la que vivimos, ¿no? No es solamente el tema de abrazos, sino balazos, porque eso, a ver, a la larga sí va a funcionar. El problema no es ese, el problema es que hoy por hoy a la gente que sí detiene la autoridad absolutamente con legalidad, con todas las de la ley, por ser redundante, resulta que salen porque, pues simple y sencillamente, bueno, está el caso de Israel Vallarta, ¿no? Del caso de Florán Cassés, ¿no? Lleva todos los años, más años de la pena que se lo pudo haber impuesto de ser copartícipe, en su caso. Y no ha sido sentenciado, el pobre hombre está dentro de la cárcel. Oye, o sea, y me voy a la inversa, un confeso como Lozoya tampoco ha sido sentenciado. Tampoco. Y un caso tan emblemático como Odebrecht, que en otros países han caído hasta presidentes de la República a la cárcel. Bueno, y todos esperábamos, no que el presidente López Obrador se vengara, pero esperábamos que por lo menos aquellos que se volaron toda la lana, bueno, pues se fueran al bote. Y no solo no ha cedido, ¿sí? Yo sí creo que el presidente es un hombre honrado, que no anda tras el dinero, pero muchos de la gente de su gabinete o gabinete ampliado, en fin, del gobierno, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y la separación de poderes, que a mí me parece muy bien, la verdad es que es inexistente. Vemos al legislativo hecho la gran parte de Morena, ¿no? Hecha hacia el presidente, y vemos por el otro lado al judicial, pues que nadie los detiene, siguen en lo mismo. Sí, y además, el ministro Saldívar, el presidente, que da gusto escucharlo cuando habla de la comunidad LGTB, por ejemplo, cómo habla de la importancia de la equidad o igualdad con las mujeres, pero tampoco han dado nota, permíteme el término periodístico, para decir, wow, qué buenos juzgadores ahora tenemos en la 4T. Es lo mismo, es la misma gata pero revolcada, ¿verdad? No debería de tener que ver con la 4T los juzgadores, ¿no? No, ya lo sé. Sí, yo sé que el ministro Saldívar no tendría por qué estar hablando de la comunidad LGTB, lo que sea, no tendría por qué, ¿sí? Eso es hacer política, no es hacer justicia. Claro. Eso es grilla, claro. Es exactamente igualito que el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, cuando se pone a discutir del lenguaje inclusivo, dices, no, bueno, pues entonces póngase a trabajar, ¿no? No distraigan a la gente en temas que no son de fondo. Y dime algo, ¿necesita el aparato legislativo de dotar de más dientes a la autoridad? Sin duda. Y yo por eso no solamente estuve de acuerdo con el tema de la Guardia Nacional dependiente de Sedena, sino sigo insistiendo en un mando único, ¿sí? Pero ese mando único les tienen que decir, a ver, abrazos y no balazos como una política, pero si se los topan, se los llevan a la cárcel, ¿no? Y si hay una balacera, señores, se enfrentan, ¿no? Falta toda esta parte, no tiene dientes la autoridad, no tiene dientes. Ahora, mi querido Fernando, el tema de la corrupción, mordida, para las copias, nos ofrece una triste realidad, Fernando, que la gente que está juzgada, purgando una condena en la cárcel, es la gente de menos recursos, de menos capacidad académica, ¿no? Nivel socioeconómico y cultural y académico. Es decir, pareciera que en México la cárcel se hizo para los más jodidos, para los más fregados, pues sí, para los más vulnerables, ¿no? Así es, a menos que sea un preso que tenga la combinación de delincuente y política, ¿no? Como es el caso de Lozoya, o es el caso de Rosario Robles, ¿no? O a lo mejor fue el caso de la maestra, donde en un sexenio entra y en otro sexenio sale, ¿no?
y además todos nos vamos con la finta, ¿no? Y todos platicamos de lo mismo, y no vemos el robo de la esquina, no vemos al asaltante, no vemos, a ver, como yo te lo he comentado algunas veces, a mí ni siquiera los narcotraficantes me preocupan, porque ese no es un problema de México, es un problema de Estados Unidos. A mí me preocupa la seguridad pública. Claro. Sí, el que puedas transitar por una carretera y no te secuestren, o el que puedas salir a echarte unos tacos y no por una banda de narcos te metan un balazo, ¿verdad? Sí, o la trata de blancas, claro. o los derecho niños de piso. Derecho de piso, o los niños pidiendo en la calle, que además son bandas, ¿no? Ya andan prohibiendo las corridas de toros, y los niños siguen a las 11 de la noche pidiendo limosna, lloviendo, ¿no? Y además con alguien que está cuidado, tú le das de comer al niño y el niño te dice no, o te lo quieres llevar a un albergue, y se te echa encima un matón. Porque hay mendicidad disfrazada, y es una industria, como ya lo dijiste. Es una también. industria. No estoy diciendo que no haya pobreza, pero entiendo el concepto perfectamente. Exactamente, esa es una industria. Entonces, bueno, me parece que vivimos en un México en donde se nos sigue mintiendo todo el tiempo, y todo el tiempo inventan cosas de pequeñas comunidades, ¿no? Los antitaurinos, la comunidad lésbico-gay, de todo de pequeñas comunidades, y la gran comunidad, ¿qué pasa con ella en este país, no? ¿Qué pasa con lo que nos duele a todos? ¿Qué pasa con nuestro sistema de salud? ¿Qué pasa con nuestro sistema de educación? ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Que además tiene que ver con el sistema de seguridad pública. Y la seguridad nacional, bueno, la tenemos bastante controlada gracias al ejército, a quien hoy se está encargado de eso, y a los propios gringos, ¿no? Entonces, bueno. Oye, Fer, para concluir, viene la elección federal del 24. Vamos a tener unos meses, ya falta poco, muy activos, en que los candidatos discuten, de que van a los programas de televisión y radio y contestan las preguntas de mis colegas reporteros y de este comunicador, y los spots. Creo que debe centrarse la campaña del 24 en esto, en combatir la impunidad, en fortalecer el Estado de Derecho y acabar con la corrupción. ¿Coincides que ahí está el quid, está el común denominador de lo que debería de ser? Sí, sumándole la educación. Ok. La educación, fíjate que le mandé al presidente de la República una nota hace un tiempo, ¿no? Diciéndole, señor presidente, ¿por qué no a todos los ninis a los que le regala usted dinero, en vez de que nada más se lo regale, que se van a hacer su servicio militar en donde no haya ninguna cuestión que tenga que ver con armas, ni mucho menos, ¿no? Que ahí estudien la secundaria o la preparatoria, que ahí estudien un oficio y que estudien valores cívicos y valores nacionales, ¿no? No recibí respuesta, pero yo creo que también va por ahí. O sea, no simplemente darles dinero, porque van a cobrar el dinero que les dan a los ninis, más lo que les dé la delincuencia organizada. Pero coincido plenamente contigo, le sumaría educación. Y yo también contigo, la educación es fundamental, hay que cambiar el chip desde niños, y esto se requiere un nuevo plan de estudios, nueva cultura, nueva academia y nuevas formas. Fernando, aprecio que siempre estés abierto a platicar con nosotros, te mando mi cariño renovado, mi amistad fortalecida, y gusto en saludarte, Fer. Me quedo, Gustavo, con muchísimo cariño además. Gracias, Fernando. Es Fernando Schutte. Es mi amigo, ya lo notó usted, pero es un gran activista, un ciudadano que siempre está preocupado por esos temas, y por eso lo quisimos invitar. Corra la voz, este programa se repite el lunes a las 11 de la noche, y aquí nos encontramos el próximo sábado en punto de las 10 en el 34.2 abierto digital y toda la multiplataforma de Mexiquense Televisión. Yo soy Gustavo Rentería. Buenas tardes, noches. Pásela bien. Adiós.